Continuando con las conferencias de hoy sábado, damos la bienvenida a la doctora Mayra Ger. La doctora Ger es médico diabetóloga, nutrióloga clínica, máster en educación y mención de gestión del aprendizaje mediado por TICS, docente de pregrado de la ESPE, coordinadora del área de conocimiento medicina del adulto 1, asesora pedagógica en diseño y actualización de programas instruccionales en Learning en Paraciencias de la Salud, secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Pichincha de Endocrinología y médico del Hospital Metropolitano. La doctora nos brindará el tema ¿quién sufre más? ¿Las mujeres con diabetes tienen un mayor riesgo cardiovascular? Adelante, doctora Ger. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la sociedad y sobre todo recordemos que ahora estamos en el mes y en la semana de resaltar a las mujeres que han hecho cosas importantes, mujeres que han sobresalido para demostrar que tenemos las mismas capacidades de los hombres en todos los aspectos. Y es por eso que tenemos las patologías endocrinometabólicas de la mujer justamente en esta fecha. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las diferencias, si es que hay o no diferencia en relación a las mujeres y a los hombres en torno a la diabetes. Yo he puesto aquí la medicina del bikini y déjenme contarles una historia. Bueno, pues resulta que en la antigüedad, bueno, ni tan antiguos, 1980, 1950, se consideraba, o los médicos consideraban, que la única diferencia entre hombres y mujeres era lo que cubría el bikini. Y vamos a ver si esto es real, sobre todo cuando hablamos de diabetes. Como nosotros sabemos, la diabetes es una enfermedad que ha ido incrementando en el tiempo. Y miren ustedes que para Sudamérica y el Caribe, actualmente en 2021 había 32 millones de personas con diabetes. Para el 2030 se cree que esta cifra llegará a 40 millones y para el 2045, 49 millones. En general, podemos decir que a nivel mundial hay un incremento de diabetes y para nuestra región esto es de aproximadamente el 50%. Ahora, también nosotros sabemos que la diabetes no es solamente hiperglucemia, sino que la diabetes va mucho más allá de eso. Y por eso hablamos que la diabetes es una enfermedad sistémica que produce daño del endotelio e inflamación arterial. Ahora también conocemos que este síndrome de diabetes, ¿sí?, está asociado a la obesidad y con ello a la hiperlipidemia, la hipertensión arterial y la enfermedad arterial coronaria, más la hiperglucemia. La hiperglucemia que va a llevar, como nosotros lo hemos venido conociendo, a complicaciones microvasculares, pero los otros componentes del síndrome de diabetes van a llevar a las complicaciones macrovasculares. Entonces ya es hora que dejemos de hablar de la diabetes solo como hiperglucemia. Es así que también nosotros podemos decir que la diabetes incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca en 2 a 5 veces más cuando hay diabetes, ¿no? Y la enfermedad renal diabética va a representar en general el 44.5% y la enfermedad renal terminal que requiere diálisis o trasplante renal y que incrementa el riesgo cardiovascular en estos pacientes con diabetes, en todos en general. También sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en los pacientes con diabetes y que esta enfermedad o este síndrome va a disminuir la esperanza de vida en las personas. Es así que si una persona tiene diabetes, va a reducirse la expectativa de vida en 6 años y si a eso le sumamos enfermedad cardiovascular, la disminución de la esperanza de vida va a ir hasta en 12 años.
También es importante que al nosotros hablar de la diabetes como una enfermedad sistémica, veamos cuál es el continuum cardiovascular de esta enfermedad. Miren ustedes, aquí en la base de la pirámide tenemos los factores de riesgo cardiovascular del estilo de vida. Todos sabemos que la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y los disruptores endocrinos van a llevar a obesidad, ¿no es cierto? Esa obesidad a su vez va a producir inflamación, daño endotelial, disfunción metabólica, que la veremos representada clínicamente como dislipidemia, hipertensión arterial, hiperglucemia, inflamación, trombosis. Y si no damos un tratamiento adecuado en estas etapas, pues la persona desarrollará una enfermedad vascular subclínica y finalmente las manifestaciones clínicas de la diabetes, del síndrome diabético, es la enfermedad cardiovascular, las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca, el ictus, la insuficiencia renal y finalmente la muerte. Es decir, que las enfermedades cardíacas, cuando están asociadas a obesidad e insulinoresistencia, son parte de las complicaciones macrovasculares de la diabetes. No son cosas aisladas y es por eso que debemos de dejar de dividir al paciente por especialidades y no trabajar todos en conjunto porque es una misma enfermedad. Entonces, yo ya les indiqué en la diapositiva pasada de qué morían las personas con diabetes, ¿no? Entonces, miren, los estudios sobre mortalidad y diabetes tipo 2 nos hablan sobre la primera causa de muerte, que es la cardiovascular en el paciente con diabetes, en donde esto es 3 veces más que en aquellos pacientes que no tienen diabetes. Y nosotros siempre hemos hablado en que el paciente con diabetes, que tiene diabetes, es un equivalente cardíaco a un infarto o de miocardio. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver que en la incidencia de enfermedad cardiovascular en este estudio, ¿no es cierto? La primera causa o la enfermedad cardiovascular que se va a presentar en el paciente con diabetes es la enfermedad arterial periférica, seguida por la falla cardíaca, por la insuficiencia cardíaca, la angina estable y el infarto agudo de miocardio no fatal. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta también la insuficiencia cardíaca y la enfermedad arterial periférica, que muchas veces ni siquiera la buscamos en nuestros pacientes con diabetes. Con esto podemos decir, voy a cambiarme para acá, que la diabetes tipo 2 incrementa al doble el riesgo de mortalidad por todas las causas, que la diabetes tipo 2 incrementa al doble la muerte por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedades infecciosas, respiratorias y otras formas específicas de cáncer. ¿Sí? Cuando piensen en diabetes, pensemos en que si no damos un tratamiento oportuno y adecuado, el desenlace de nuestro paciente no es el que quisiéramos. Entonces, ahora sí ya voy a entrar en lo que compete esta charla, que es ¿quién sufre más? ¿Los hombres o las mujeres? En relación al riesgo cardiovascular cuando tienen diabetes. ¿Ustedes qué creerían? ¿Que es igual la diabetes en hombres y mujeres? Los que creen que los hombres tienen mayor riesgo cardiovascular, que es lo que yo creía, levanten la mano, por favor. Bueno, parece que todos ahorita con las charlas anteriores estamos en sintonía de que hay una diferencia real entre hombres y mujeres. Vamos a ver. Este es un estudio que habla sobre la diferencia en cuanto al sexo y la etnia en las complicaciones cardiovasculares en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Es un estudio reciente, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado, la prevalencia mundial estimada de diabetes parecería ser similar en hombres y mujeres, un 9% versus un 9.6%. Ahora, cuando nosotros hablamos de complicaciones cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el paciente con diabetes,
Pues resulta que esa complicación cardiovascular es mayor el riesgo de las mujeres versus los hombres. Ahora, son estudios de población a gran escala que comparan el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en personas con y sin diabetes tipo 2. Miren ustedes que cuando yo hablo de enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Y stroke isquémico, vamos a ver que hay una prevalencia entre el riesgo acumulado de las mujeres en comparación con los hombres. Esto nos indica que ese riesgo incrementado en las mujeres llega a ser un 57% más que en los varones. Y esto es interesante porque se controlaron variables de confusión como la edad, la obesidad, el tabaquismo y la presión arterial, que nosotros podríamos decir que esas son las causas para que el riesgo sea mayor en mujeres, pero no. Vamos a ver qué pasa. Cuando no hay diabetes, las mujeres sí tienen una protección contra la enfermedad cardiovascular. Es una ventaja de supervivencia que se pierde cuando las mujeres llegan a desarrollar diabetes. Esta desventaja acumulada por las mujeres con diabetes, sí, es lo que vamos a determinar cuál es la causa. Miren. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de más de 5,162 personas que querían ver la diferencia del sexo en la asociación entre diabetes y el riesgo de enfermedad, no solo cardiovascular, sino cáncer, mortalidad por todas las causas y causas específicas. Para estimar este efecto relativo de la diabetes sobre el riesgo de la mortalidad por todas las causas y las enfermedades que ya habíamos nombrado, se tomó para esta revisión sistemática 49 artículos, ¿sí? Dentro de ellos había 28 para mortalidad por todas las causas, 14 para mortalidad con cáncer y así como está descrito en ese recuadro. Ahora, miren ustedes esta diapositiva que nos habla sobre el riesgo relativo agrupado en mujeres para el riesgo de mortalidad por todas las causas. Cáncer, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, infecciones respiratorias e infecciones en general. Miren ustedes que cuando hablamos de mortalidad por todas las causas y comparamos mujeres con hombres, hay un incremento de riesgo de esa mortalidad total hasta en un 13%. Cuando hablamos de mortalidad por enfermedad cardiovascular, ese riesgo incrementado para las mujeres es de hasta el 30% en relación con los hombres. Y cuando hablamos de stroke, de igual manera, es menor que los anteriores, pero sin embargo, sigue habiendo un incremento en la mortalidad por stroke en mujeres versus hombres. Este artículo, que también es una revisión sistemática, un metaanálisis que incluye a más de 775,000 personas. Ellos lo que querían ver es si la diabetes como factor de riesgo de accidente cerebrovascular en mujeres en comparación con los hombres, ¿qué era lo que pasaba? Si es que había o no diferencia. En el anterior vimos que sí había. De igual manera, cuando se ajustó el riesgo relativo agrupado máximo para cualquier causa de accidente cerebrovascular, comparando personas con y sin diabetes, vemos que ese riesgo relativo es incrementado en mujeres más que en hombres. Por lo tanto, sí es mayor el riesgo de accidente cerebrovascular en mujeres con diabetes versus los hombres. Entonces, las mujeres con diabetes sí tienen ese mayor riesgo. Ahora, aquí nosotros, lo que querían ver es justamente qué pasa
con las dislipidemias. Las mujeres con diabetes siguen siendo menos propensas a alcanzar los objetivos de colesterol, de las lipoproteínas de alta densidad y tienen una mayor prevalencia de obesidad que los hombres. Nosotros creeríamos que, como estábamos viendo, los factores como la hipertensión, la mayor obesidad, puede desencadenar estas dislipidemias. Entonces, vemos que hay una diferencia en cuanto al sexo en el perfil de los lípidos de los pacientes con diabetes a lo largo de su vida. El impacto que tiene la diabetes tipo 2 en el riesgo cardiovascular es mayor en las mujeres que en los hombres, que es lo que hemos venido hablando, y en el estudio el 51% eran mujeres y el 55% estaban en tratamiento con estatinas, ¿sí? Sin embargo, la proporción de pacientes tratados con estatinas era mayor en hombres que en las mujeres. Eso también nos deja pensando. Entonces, aquí nosotros, no se puede ver muy bien los números, pero lo importante de aquí destacar es que en lo largo de la vida sí hay una diferencia en cuanto al perfil de lípidos entre hombres y mujeres. El LDL es significativamente más bajo en las mujeres, es aparentemente hasta los 45 años. Después de esto, los niveles de LDL en las mujeres es más alto, después de los 50 años. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir que obviamente esta protección está dada por los estrógenos antes de que llegue la menopausia a la mujer. ¿Sí? Pero como habíamos dicho antes, la diabetes o tener diabetes anula el efecto de protección de los estrógenos en las mujeres y les confiere el mismo riesgo cardiovascular que los hombres. ¿Sí? Entonces, no pensemos que a las mujeres en edad fértil con diabetes tienen una protección extra versus los hombres en enfermedad cardiovascular. Esto es anulado por la diabetes. Entonces, concluimos que se necesita más atención en este sentido, hablando de que si es después de los 50 años cuando se ve incrementado el LDL, hay que darle más atención al estado menopáusico de las mujeres, pero cuando no ha entrado en estado menopáusico, hay que darle mucha más atención a las mujeres en edad fértil que tienen diabetes. Ahora, aquí nosotros, dentro de los factores de riesgo modificables que podemos identificar, en este estudio también se observó que el fumar confería 25% más riesgo, por ejemplo, de cardiopatía coronaria, más en mujeres que en hombres. Sin embargo, como yo les había dicho, vamos a ver cuáles son las diferencias del sexo en complicaciones cardiovasculares en diabetes tipo 2. Entonces, las diferencias generales que hay entre hombres y mujeres son, por ejemplo, la circunferencia de cintura, que es mayor en las mujeres versus los hombres. Mayor índice de masa corporal, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de exceso de peso, más sobrepeso tienen los varones, pero ya cuando hablamos de obesidad como tal, siempre el número es mayor en mujeres. La presión arterial diastólica también es más alta en mujeres, hay mayor insulinoresistencia en mujeres y alteraciones de la coagulación mayor en mujeres. Sin embargo, este peor perfil cardiometabólico en las mujeres que se da antes del tratamiento de la diabetes tipo 2 no me ayuda a entender al 100% ese incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 2 provoca más enfermedad cardiovascular en mujeres independiente de estos factores de riesgo tradicional. Ahora,
En estos hay estudios que justamente han analizado esto, ¿no? El peor perfil cardiometabólico en las mujeres antes del tratamiento y dicen que por eso hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en estas. Sin embargo, en este estudio se vio que el tratamiento farmacológico inclusive era mayor en mujeres. Entonces, ¿por qué el incremento del riesgo cardiovascular? Se habla que a pesar de que las mujeres eran más tratadas, las dosis prescritas dentro del tratamiento para el manejo integral de diabetes eran más baja, había una peor adherencia al tratamiento por las mujeres, las diferencias culturales y el estilo de vida también aumentaba esta diferencia, disminución del apoyo social. Recordemos que estamos en esta semana del Día Internacional de la Mujer y recordemos que en la historia los hombres y las mujeres ha habido esta diferencia en cuanto al acceso inclusive a salud. Y vemos que esto también podría hacer que haya un incremento del riesgo cardiovascular en las mujeres. Hay una menor probabilidad de que se les ofrezcan intervenciones cardioprotectoras. Obviamente, en los ensayos para diabetes y tratamientos para esta, ha habido menor participación de mujeres, ¿sí? Y también hay una diferencia sexual real en la respuesta fisiológica al tratamiento. Entonces, para hablar un poquito de esta respuesta farmacológica diferente basada en el sexo y en el género, este es un artículo también reciente del 2021 que justamente nos habla sobre estas diferencias. Entonces, miren ustedes que aquí tenemos el cromosoma XX, ¿no es cierto? El sexo y las hormonas van a determinar cambios, ¿sí? Tanto en el transcriptoma, proteoma y metaboloma de todas las células del cuerpo, y a su vez esto va a producir una alteración en la microbiota intestinal que va a producir una respuesta diferente en hombres y mujeres en la farmacocinética, es decir, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de los fármacos. Y peor aún si la mujer está embarazada o está en menopausia, ¿no? Y también el sexo va a producir una diferencia en la farmacodinámica de los medicamentos sobre receptores como los canales iónicos, enzimas y vías de señalización. Entonces, es real, los hombres y las mujeres somos diferentes y se debe dar un tratamiento diferente a cada persona. Entonces, las diferencias sexuales en la fisiología y la respuesta farmacológica a los fármacos comienzan durante el desarrollo a partir de la interacción de los eventos genéticos y hormonales y estos continúan después de la pubertad. Es así que este mismo artículo nos habla, por ejemplo, que en el estudio, en el Diabetes Prevention Program, después de los 15 años de seguimiento que se les dio a los pacientes, se vio que había mayor reducción del riesgo en los hombres que en las mujeres. De igual manera, en las terapias para diabetes basadas en incretinas, la prescripción desequilibrada por género se vio porque era más frecuente esta prescripción de incretinas a hombres más que a mujeres y sobre todo a hombres mayores con comorbilidades. De igual manera, en este otro estudio, que era con insulina, se observó que las mujeres experimentan hipoglucemias graves con mayor frecuencia cuando se usan insulina en comparación a los hombres. Y también se ha observado en estos estudios que las mujeres alcanzan menos los objetivos glucémicos que los hombres. Además, en las mujeres, los niveles más altos de estrés, de ansiedad o de incertidumbre podrían contribuir a un mayor riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Y esto también se asocia a un riesgo mayor de caída, de fracturas y problemas cardiovasculares. Entonces, volvemos a ver que desde el punto de vista farmacológico también hay una diferencia en cuanto al manejo de la diabetes en hombres y mujeres. Es importante también decir, que esto ya lo habían topado en una charla previa, que el papel del género del médico y del paciente
en respuesta a los medicamentos también hace que las cosas sean diferentes. Por ejemplo, en calidad de atención, en este ensayo transversal observacional de 1.857 pacientes, que fue hecho en Alemania, que presentaban insuficiencia cardíaca y fueron tratados por 829 médicos, lo que se observó es que con el propósito de determinar las interacciones de género con el tratamiento médico, lo que se observó es que el uso del fármaco recomendado por las guías y las dosis objetivos alcanzadas tendían a ser mayores en los pacientes tratados por médicos mujeres que por médicos varones. ¿Sí? Y eso nos lleva a concluir que el cuidado de la persona requiere un enfoque en cuanto al sexo y al género. En el tratamiento de una mujer con diabetes se debe ser más agresivo que en los hombres. Esto es real, ¿sí? Entonces, como lo decían en charlas pasadas, no debemos minimizar a la diabetes en general, pensando que solo es hiperglucemia, y peor aún, minimizar la diabetes en las mujeres, porque realmente tienen mayor enfermedad cardiovascular, tienen mayor mortalidad, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, les dejo estos mensajes importantes, que entre las personas con diabetes se reconocen diferencias en el impacto de la enfermedad en diferentes grupos étnicos y sexuales, que la tasa de mortalidad asociada con la diabetes es mayor en mujeres y que hay evidencia de que los hombres y las mujeres experimentan las enfermedades relacionadas con la diabetes de forma diferente. Y finalmente, no olvidemos que la mejor manera de cambiar la sociedad y los problemas subyacentes es canalizar el poder de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ger.